Buenos días. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo amanecen? Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, sí, señora. Bueno, me alegra. Bueno, en cuanto a evaluación, en este momento solamente han, que estén pendientes de evaluación. Entonces, Mafe tiene realmente una respuesta porque le he hecho dos preguntas, la 24 y la 2, y la 24 fue fallida. Gonzalo tiene la 9 y la 10, Brian la 7 y la 21, Ashley la 28 y la 25, y Natalia ha tenido la 12, la 3, la 6 y la 13, respondiendo positivamente a una, lo que quiere decir que, digamos, con 3 intentos fallidos, pues solamente le hago una pregunta más porque pues no tenemos como unas respuestas, pero vamos a empezar, vamos a esperar a que vayan entrando. Entonces, Brian, ¿te falta una? ¿Comprendido? Hola, hola, profe, buenos días. ¿Listo? Sí, señora. Buenos días, ok. Mafe, te faltan dos preguntas. Tienes un intento fallido, que es el único que, digamos, excuso, y una respuesta positiva frente a la pregunta número 2. De resto, Fernanda, Charik, Ana María, Nicole, Laura y Lisette ya cumplieron, digamos, con su ejercicio de evaluación. Buen día, Mafe. Buenos días, profe. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces hoy? ¿Cómo sigues, entre otras Bien, bien, profe, bien. cosas? Sí, Súper bien. Sí, señora. Gracias a Dios, ya todo está bien en mi casa. gloria a Dios. Eso es importantísimo que esté bien porque pues a la hora de la verdad se necesita que todo el mundo esté bien. Eso es gran parte de la posibilidad que tenemos todos en este momento con este problema del COVID, ¿no? Que se ha llevado Sí, muchas señora. vidas, que genera para todos, digamos, como una desestabilización interesante y además negativa porque pues yo creo que todos nos hemos visto afectados por esta pandemia de una o de otra manera. Entonces, pues nada que hacer. Nos vamos a esperar un minutico más para poder entrar y si no, pues de una empezamos a revisar nuestro tema de evaluación con los que están, los que les hace falta. Ya son las 8:10. Bueno, listo. Entonces diríamos que estaríamos en evaluación Mafe. Ay, se nos cayó Brian, que está. Ah, no, sí, ahí está. Brian, por favor, abre tu pantalla. Voy, profe, voy. Bueno, muy bien. Entonces, vamos con Mafe, por favor. Una pregunta. ¿Qué números faltan, profe? Ya te voy a decir de pronto para que Nicole me ayude con los números. Entonces, tenemos disponible la pregunta número 26. La 27. La 25. Profe, Señora. ¿la 27 y la 25? Sí, es que aquí yo tengo unos números, o sea, unos números que, o sea, tienen una pregunta con A. Ah, vale. Entonces, por ejemplo, puedes pensar en la 27A. Voy aquí a resaltarla. 27A. Hoy te las voy a mencionar con A para que no vayas a tener 26A.
La 25A. La 24A. La 23A. La 22A. La 4A. Y ya, no hay más. Entonces, 4A, pues que para ustedes en este momento podría ser la 4, la 22, la 23, la 24, la 25, la 26 y la 27. ¿Listo? Profe, yo escojo entonces la 22. La 22 dice, ¿qué es la censura según la RAE? ¿Qué es la censura según la RAE? Nosotros cuando estuvimos acá viendo nuestra clase, sacamos con respecto a la censura una definición. Entonces, bueno, a la 1, a las 2 y a las 3. Sí, ya sé. La censura según la RAE. Mm, O sea, es que tengo como en la definición de censura, pero no. Bueno, entonces la definición de censura. Lo que Bueno, pasa es que nosotros de carácter, digamos, polisémico, tenemos efectivamente que esperar, encontrar en todos los conceptos nuevos una definición. Para nosotros lo más claro es entrar en una definición de RAE. Okay. Bueno, ¿qué es la censura? Entonces, la censura es como la censura es, o sea, algo que o sea, que nos callan o algo que nos, no sé cómo decirlo, que nos hacen que no digamos en el momento de decir una noticia o en el momento de decir alguna otra cosa, o sea, como que nos cortan o nos dicen qué decir. Bueno, organiza esas ideas, Chinita, porque están ahí como medio regulares. Listo. Entonces, bueno. La censura es lo que nosotros, lo que nos, sí, o sea, como que nos, no sé, voy a hablarlo con un ejemplo. Por ejemplo, al momento de dar una noticia, ¿sí? Que nos dicen que no la podemos decir porque sale algún político o que sale algo que se vea, que se haga a la luz. Entonces nos están como cortando la verdad o nos están callando, por cierta manera, en lo que queremos decir o en la verdad o en la veracidad que queremos dar de una noticia. Entonces, como que nos callan, Correcto, bueno. Entonces, mira, yo creo que nosotros a estas alturas del partido tenemos específicamente que ser un poquito precisos en las definiciones. Ustedes ya tienen que ser capaces de controlar su oralidad. Y en esa oralidad es que lo que sea correspondiente a sus intervenciones, esas intervenciones deben ser coherentes, o sea, con la posibilidad de definir, con la posibilidad de
de plantear una idea desde el punto de análisis crítico. Entonces, lo primero es coartando, no cortando, sino coartando. Puede ser que por la distancia y no te haya podido entender, no sé si dijiste coartar o cortar. Es coartar una libertad. Por eso es que nosotros buscamos las definiciones. Entonces, ya tienes una idea. Yo sé que sabes qué es la censura, ¿sí? Que de pronto es coartar la libertad de prensa, coartar la posibilidad de hacer una gestión informativa de manera correcta. Entonces, ahora hay que revisar de qué manera, ¿sí? Que forma parte de la definición. Cuando uno está con una definición, uno atiende a las 5W y dice qué, quién, cuándo, cómo y dónde. No da ni opinión desde el por qué ni el para qué, porque definitivamente tienen la posibilidad de opinar y ahí no cabe la opinión. Entonces, te pido el favor que definas qué es la censura, como si estuvieras explicándole a la opinión pública qué implica la censura o qué significa para la prensa en Colombia la censura. Por ahí como ibas, vas bien. Solo que te pido que elabores tu lenguaje de una manera mucho más contundente, más fuerte. Seas, entre otras cosas, un poco más clara, ¿no? Cuando hay otra cosa, cuando a uno le piden una definición, uno no da un ejemplo. Cuando a uno le dicen define y dé el ejemplo, entonces defina y dé el ejemplo, en ese momento uno da el ejemplo. Pero necesariamente se necesita definir, en este caso, la pregunta es, ¿qué es la censura según la RAE? Entonces, ahí te cedo el paso a ti. Sí, qué bien, sí, y eso está bien porque está también seguro, ¿no? Sí. No voy a eliminar si no tengo esta cámara. Mafe, porfa. Ahí Sí, como no sé cómo- ibas bien. Es que no, o sea, no sé cómo decirlo, no sé cómo más explicarlo, o sea, no, mi cabeza ahorita no está. Si le tuvieras que explicar a alguien qué es la censura, ¿cómo lo harías? Pues no sé, o sea, yo diría que es, o sea, lo que expliqué ahorita, pues, o sea, como lo expliqué ahorita, que yo sé que no es tan coloquial, pero ay, no sé qué decir. No, tranquila, plantéalo. Plantéalo y lo corregimos para que te quede en la mente y ya tengas un concepto más. Entonces, di lo que tú piensas que es la censura. Bueno, entonces la censura es no, espera, profe, qué pena. Tranquila. El helicóptero de la policía está que pasa y pasa y pasa y me tienes en un estado de ruido, cosa tan horrible. Entonces, Bueno, entonces la censura es algo que no es algo, o sea, es una de las cosas que sucede al momento de uno decir una noticia, como que eh, nosotros al investigar o al decir de esa noticia, es probable que no nos dejen decirla completamente como debería ser. Entonces nos cortan, coartan.
coartan, perdón, nos coartan esa verdad o esa libertad de expresar lo que en verdad está sucediendo. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo se produce esa censura? Y ahí te lo voy a complementar porque creo que, digamos que lo sabes, pero no lo vas a decir de esa manera. Entonces, es la intervención de un censor que impide que la prensa informe libremente, ¿sí? Bien sea atendiendo a razones morales, a razones ideológicas, a razones políticas. Y entonces, ¿qué hace sobre la prensa? Suprime el material de prensa. Entonces, cuando a la prensa la están censurando, lo que hacen es bloquear su derecho a informar. Lo que quiere decir que estarían impidiendo que por el que se ejercieran los derechos constitucionales y fundamentales establecidos en la Constitución, como el artículo 20 de la Constitución, de la Carta Política. Muy bien. Entonces, bueno, ya salimos ahí, pero yo no te voy a dar ese punto completo, no te lo voy a dar completo, Mafe, porque le falta precisión. Entonces voy a poner medio punto en la respuesta 22. Muy bien, entonces, Ashley, te falta tu última pregunta. Sí, señora. ¿Qué números hay, profe? Porque no sé. 27, 26, 25, 24, 23. La 4, 25. 25. ¿Cómo surgen los movimientos sociales? ¿En qué momento histórico? Si quieres, puedes circunscribirte a siglo XIX y a siglo XX. Toda la vida muy americana, y la de la familia de Carlos Capela. Sí. Pues eso creo que está, bueno, estaba ligado a un... Estaban ligados a un tipo de cambio social revolucionario y pues con un objetivo específico. Eso qué sé. Y pues no sé, profe, ¿qué más? No tengo esa respuesta. Lo único que me acuerdo. Sí, en parte, sí está ligado a temas revolucionarios en el siglo XIX, en el momento en el que surgen todas las tendencias de carácter socialista y comunista. Y entonces, cuando se empieza a formar la opinión pública desde el punto de vista ideológico, entonces en el siglo XIX surgen esos movimientos sociales como manifestación. Recuerda que veníamos de una época donde en muchas partes no se podía hablar y donde, como en la pregunta que le tocó a Nicole, no había una opinión pública ilustrada. Había una opinión pública que no era opinión porque no tenía conocimiento. Y entonces ese conocimiento no les permitía reconocer sus derechos y entrar a partir del movimiento de carácter social a protestar por sus, digamos, por sus requerimientos, por sus creencias, por sus necesidades. En el siglo XIX, específicamente, entonces, tenemos referentes de aspecto cultural, social y político, y en el siglo XIX, recuerden que se dan las guerras mundiales que, entre otras cosas, marcan un cambio en la humanidad. Ojalá hubiera marcado un cambio contundente. En algunas partes sí, por ejemplo, para Europa, en algunos países es muy difícil pensar en incursionar en un conflicto bélico. A Alemania le dio muy duro y Alemania nunca se involucra
en temas de carácter bélico porque ya tuvo suficiente con las guerras. Entonces, obviamente, esto hace que surjan los movimientos sociales. Esta respuesta no alcanza sino como para un cuarto. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y esto es la pregunta número 25. Muy bien, entonces Brian, vamos con tu pregunta, la última. Bueno, profe, la 26. 26. La 26 dice, ¿por qué la libertad de expresión nos hace libres? Bueno, profe, pues la libertad de expresión es lo que cada individuo tiene, ¿no? Y entonces es nuestra manera de, como sí, de pensar, valga la redundancia, de expresar lo que sentimos, de alguna u otra manera, de, sí, expresar nuestras inconformidades, lo que pensamos, lo que sentimos, dar nuestras opiniones, nuestras creencias, lo que queremos, no sé, para nuestras vidas, para nuestras familias, para la sociedad en general. Entonces siento que la libertad de expresión tiene ese fin, el fin de poder, no sé, comunicar y el fin como de, sí, de poder expresarse. ¿Y qué pasa cuando tú puedes comunicar? Porque eso que estás diciendo es como el contexto, son como las hojas del árbol. Focalizada la respuesta, ¿qué podrías decir? Ahí sí es cierto que es como dirían, es una pregunta capciosa. Entonces, ¿por qué la libertad de expresión nos hace libres? Pues sí, libertad de libertad, pero ¿gracias a qué? O sea, como gracias a que o sea, gracias a qué podemos expresarnos, profe. Gracias a qué condición es que nosotros podemos expresarnos libremente y nos hace libres. Valga la redundancia. A la libertad, profe. No sé, es que no sé No, cómo. pues sí, la libertad, gracias a la libertad. No. Piensa un poquito, piensa en el ejercicio de la prensa. Cuando uno habla de una prensa libre, ¿qué es lo que le pasa a la prensa libre? Cuando uno piensa que hay un país con garantías constitucionales, y eso que sí, con garantías constitucionales igual se dan todos los bloqueos a la información y la persecución a periodistas diariamente, todos los días se está denunciando ante la FLIP, en un marco como este, un Estado de Derecho, y en toda Latinoamérica y en muchas partes del mundo. Todavía se recurre a callar la voz de los que tienen que hablar y de representar lo que es ante la opinión pública la información. Pues querido Brian, porque creo que aquí nos iríamos a quedar toda la mañana y es gracias a que no hay censura. Lo que nos hace libres es eliminar la censura. Y yo te diría, ¿tú crees que realmente la prensa en Colombia es libre? No, profe, yo creo que no, y sí los tienen muy censurados a la hora de, no sé, revelar una noticia o a la hora de revelar una verdad. Bueno, con esa te doy el punto completo. Porque es que censurar también es estar vinculado a un grupo económico. Censurar es trabajar para un medio que tiene una ideología particular. Censurar es que tú llegues con una noticia y que esa noticia no te permita desde ningún punto de vista poner tu noticia en continuidad. Es decir, en todo lo que va en el noticiero o en la prensa o que te la publiquen simple y llanamente porque tú piensas contrario al medio. Eso es censura. Eso es bloqueo a la opinión pública de tener acceso a las verdades. De no poder informar porque el grupo al que yo pertenezco, grupo de prensa, tiene determinados compromisos económicos. Eso es censura a la prensa. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos entonces con Gonzalo, que también le falta una pregunta. Ahí no, listo, profe.
La 21, creo que está. Ah, no. ¿No? No, estamos hablando de la 23, estamos hablando de la 24, estamos hablando de... ¿Cuál fue la pregunta que acabas de responderme, Brian? La 26, profe. Ok, sí, ya la había anotado acá, ya está lista. Entonces te regalo la 27, te regalo La 24, profe. la 24. Entonces Gonzalo, nos vamos con Gonzalo por acá. Según el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, ¿qué es el derecho a la intimidad? Según el artículo 15 de la Constitución, ¿qué es el derecho? Ay, me corcho. No, sí me acuerdo. Según el artículo 15. Que todas las personas y la familia tienen derecho como a su buen nombre y a su intimidad. O sea, el Estado tiene como que hacerlo respetar, por decirlo así, ¿sí? Tiene como derecho como, sí, como sí, a eso, es que sí me acuerdo, pero no sé, se me confunden las ideas. Es como eso, yo me acuerdo que era ese, como que el Estado tiene como derecho a respetar la intimidad y más encima tiene que hacerle respetar su buen nombre. ¿Qué más me acuerdo de eso? A ver. Bueno, en esencia es eso, lo que dice el artículo. Lo que pasa es que ahí se deriva otro comentario y entonces para que eso ocurra, aparecen los derechos de réplica y aparecen los derechos de rectificación, que es lo que la Colombia Humana en este momento está pidiendo de la alcaldesa. La alcaldesa ayer se refirió muy fuerte al tema de lo del incidente con este bus y pues se supone que los delincuentes secuestran a las personas que están en el bus por robarlas y la alcaldesa se refiere, esa es la noticia del día, sin tener un argumento. ¿Y el argumento cuál es? El soporte que dan las autoridades que hacen la investigación y que siguen procesos de carácter judicial, que encuentran a las personas, pero es que ni siquiera eso fue ayer y ya hoy estamos diciendo, o no sé cuándo fue que la alcaldesa se pronunció y de una dijo que se trataba de la Colombia Humana, que era la responsable del secuestro. Esto a la alcaldesa le va a traer, si no rectifica, le va a traer consecuencias penales. Entonces, ahí la Colombia Humana tiene derecho a la réplica y tiene derecho a la rectificación. La réplica es que el medio de comunicación también tenga, así como informó lo primero, hay una sentencia en la Corte Constitucional que dice que cuando uno, como reportero, por ejemplo, se va a encontrar con distintos procesos o encuentra dentro de su ejercicio noticioso que está acompañando a una persona que va en vía de judicialización. Entonces, cuando uno da la noticia y dice que fulano de tal fue sorprendido en flagrancia o que fulano de tal fue llevado ante las autoridades por presunta comisión de delitos, cuando uno eso lo saca en prensa, tiene la obligatoriedad por una sentencia, por la sentencia creo que es la T240, de llegar específicamente a todas las instancias de ese proceso y acompañar al reo en todas las etapas procesales. Y tiene que dar noticias, entonces ustedes imaginan el desgaste de la prensa acompañando a todo el mundo. Claro, nosotros somos muy vivos en los momentos iniciales, damos la noticia con bombos y platillos y resulta que si la persona era inocente, en el momento en que se le declara inocente, nosotros no estamos también para anunciar con bombo y platillo que la persona era inocente. Entonces, la Corte Constitucional nos obliga a los informadores que si dimos una noticia
en fase previa, es decir, cuando la persona fue sorprendida en flagrancia y o que la detuvieron y entonces la llevan ante las autoridades en procesos de judicialización, que uno acompaña a esa persona en todas las etapas procesales hasta que se declare si la persona es culpable o es inocente. En ese orden de ideas, en la culpabilidad o en la inocencia, el que tiene que determinar si sí es culpable o es inocente, obviamente es el juez que lo acusa. Entonces, es el juez y mediando proceso con el órgano que hace las investigaciones, que es la fiscalía. Entonces, cuando hay un pronunciamiento, uno como periodista tiene la obligación de acompañar a esa persona, tanto en el inicio del proceso como al final del proceso. ¿Y qué pide esa persona? Pues que el medio de comunicación le devuelva el buen nombre. Entonces, en este caso, ese derecho a la intimidad es que si la prensa vulneró mi derecho, si la prensa me expuso con nombre y apellido, pues la prensa lo que tiene que hacer es acompañarme hasta determinar si sí realmente estoy involucrado o no. Entonces, en este caso de la alcaldesa y de la Colombia Humana, pues están en esa condición. Relacionado a ese artículo 15 de la Constitución Política está el derecho de réplica y el derecho de rectificación. Pero bueno, te doy por cumplido el punto, Gonzalo. Nos vamos entonces con Mafe y su tercera pregunta. Bueno, profe, la 23. Sí. ¿Qué es la libertad de prensa? Bueno, la libertad de prensa es el poder expresar, decir o hacer algo sin censura. ¡Ay, ya estamos mejorando! ¡Qué maravilla! Muy bien. Ahora, como es libertad de prensa, tiene que ser en un medio informativo, ¿sí? Porque lo que tú estás planteando es desde el punto de vista de las libertades de cualquier persona. Pero en el caso de la libertad de prensa, se suscribe a la prensa. Entonces, todo eso que estás diciendo en medio de sistemas de carácter informativo. No nos vamos a complicar la vida si es medio masivo o medio alternativo, porque pues no viene al caso, pero en medio informativo, o sea, que es el que tiene la garantía de la pluralidad. Muy bien. Entonces, esa sería para ti la 23. Y dejé de último a Natalia, porque Natalia, ¿estás por ahí, Nata? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Nata, la condición tuya es la siguiente. Tienes como respuesta la número 12, pero has tenido 3 intentos fallidos, que es la 3, la 6 y la 13. Entonces, con base en esto, solamente tienes una oportunidad de elegir una pregunta para respuesta. La 4, profe. La 4 dice, con amor, ay Señor Jesucristo. Dice, ¿de qué se ocupa el derecho internacional humanitario? Eso es con amor a Charik, la respuesta tuya. ¿El derecho internacional qué, profe? Es que se me entrecortó. Derecho internacional humanitario. Bueno, es el derecho que busca como limitar como todos los derechos que todos, pero me organizo, profe. Sí, porque hasta ahora has dicho que es el derecho que busca limitar el derecho. Bueno,
es como el sistema de normas que regulan pues como el conflicto interno en donde hay, como que hay países en conflicto. También puede ser que es como un Perdóname un conjunto segundo, un minuto. de normas. Bueno, entonces, qué pena otra vez, es que aquí no había y estaba lejos del celular. Entonces, si no, vuelve a plantearlo. Bueno, es un conjunto de normas que sirve para, pues, como limitar los medios en donde, pues, están las guerras y, bueno, es para como ayudar al tema de la guerrilla contra, pues, contra el ejército. De la guerrilla contra el ejército. Uh-huh. Es como un conjunto de normas que pues por las razones de nosotros trata como de limitar o de ayudar a los conflictos armados. Entonces, esto nos ayuda como a proteger a todos nosotros de que no participen en estas guerras. Ya, qué bien a la persona que está soplando. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, mira, el derecho internacional humanitario es un sistema organizado. Se llama internacional porque recurre específicamente a generar los parámetros en los que se deben desarrollar los conflictos bélicos. Como el conflicto bélico tiene el uso de armas, ¿quién controla y regula el uso de armas, los abusos, los excesos y sobre todo previene la utilización de armas no convencionales? Es el derecho internacional humanitario. Mientras los derechos humanos se refieren a las personas y a garantizar el ejercicio de las libertades desde cualquier punto de vista, el derecho internacional humanitario se encarga de regular y controlar la forma en cómo se desarrollan los conflictos bélicos. Entonces, pues claro, yo entiendo que si no tienes la respuesta y alguien empieza, pues digamos que alguien de muy buena onda te da pues una información, pues es muy difícil agarrarla de esta manera. Así estamos en las delgaditas, tienes una respuesta correcta, que es la respuesta número 12. La respuesta número 4 te la voy a dar por cumplida con la mitad del punto, pero tienes en respuesta fallida la 3, la 6 y la 7. La 3, la 6 y la 3. Entonces, en esta condición termina, digamos, tu parcial. Gracias también a que, digamos, en las casas, las personas que están en las casas deberían ser, digamos, conscientes de que estamos en un proceso de aprendizaje y que pues tenemos la posibilidad de ensayo y error, pero cada quien debe debatirse con lo que sabe y creo que hemos tenido clase y la cuestión es no estudiar para responder, digamos, satisfactoriamente. Entonces, bueno, así terminamos entonces el parcial. Todos tuvieron 3 oportunidades y hasta más. Mafe ya completó sus puntos, que era quien estaba por acá. Ashley también ya terminó. Natalia también ya terminó. Brian, Gonzalo, el día de ayer habían terminado evaluación. Nicole, Ana María, Fernanda, Laura, Lisette y Charik. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a continuar con el desarrollo de nuestra clase.
Voy a compartir pantalla. Estábamos en el tema de los políticos. Por favor, me confirman cuando puedan ver la presentación. Ya se ve, profe. Ya se ve, bueno, listo. Entonces, estábamos hablando que en el tema de las campañas políticas se anclan específicamente sobre 3 aspectos importantes. El primero es cómo se construye ese mensaje, y ese mensaje es parte de la responsabilidad que nosotros tenemos como comunicadores, parte de esa responsabilidad que nos lleva específicamente a formar dentro de la opinión pública una idea de lo que es el candidato y su ideario político. Adicionalmente, que hay una parte que el Consejo Nacional Electoral, en el caso nuestro, tiene perfecto control, y ese perfecto control es todas esas técnicas para recaudar fondos, para lograr que las personas puedan llegar a todos los rincones de Colombia, pero que tengan recursos para ello. De hecho, las personas que ya han participado en distintas contiendas políticas y que pertenecen a un partido que de alguna manera tiene ya ganadas curules en el sistema de gobierno, como en el Senado, como en la Cámara, que han participado para ocupar posiciones en los distintos certámenes que eligen personas para las ubicaciones en establecimientos colegiados, para todos aquellos que han participado para presidencia de la República, como que se ganan sus puntos además por el número de votantes. Entonces, hay un dinero que el gobierno les otorga para que se pueda financiar la campaña. Pero toda campaña está obligada a dar un reporte, y ese reporte es de dónde provino el dinero y cómo se lo gastó. Ahí es donde aparecen casos de corrupción. Ahí es donde de alguna manera uno encuentra que unos afiches pudieron haber costado miles de millones de pesos, aumentando el valor, y esto no tiene sentido. Otra cosa que le pasa a los candidatos es que ellos tienen personas que los siguen, personas que quieren que su campaña política salga muy bien. Claro que aquí normalmente todo aquel que apoya no es porque esté de acuerdo solamente con el ideario político del candidato o con las ideas que tiene el partido. No, tienen intereses. Es decir, si fulano de tal gana la alcaldía, entonces yo voy a tener un amigo en la alcaldía, y ese amigo, después de haberle patrocinado parte de su campaña, me va a poder ayudar para que yo abra mi establecimiento en tales y en tales condiciones, o para que me salgan las licencias. Desafortunadamente, la política está llena de eso. Es imposible casi en este mundo donde todo el mundo tiene un interés creado, que esos dineros que van apareciendo como de parte de donantes, esos dineros yo los utilice simplemente porque yo le caigo bien. Hubo un candidato que fue el candidato a la alcaldía de Cartagena, que tuvo a alguien en Europa o en Estados Unidos, no me acuerdo, que ni siquiera lo conocía, y le pareció que Cartagena merecía tener un candidato como ese, y que como no era de estos de apellido tradicional en la costa, y que muy seguramente podía llegar a desempeñar un muy buen papel en la Heroica, una ciudad que se supone que es netamente hotelera y turística. Y entonces dijo, no, yo le voy a dar una plata, y efectivamente le donaron un dinero. Todos están absolutamente obligados a reportar al Consejo Nacional Electoral qué dinero reciben, y no como el señor Gustavo Petro, que a él lo filman y recibiendo un dinero. Se supone que en medio de una campaña política, pues no es lícito recibir los dineros así, ¿no? Estos dineros pasan por el sistema bancario, estos dineros tienen un aval, que es el sistema bancario, alguien que con un NIT o un número de cédula me consigna a la cuenta de la campaña una plata,
para que yo pueda después hacer toda mi gestión, para que pueda vestir a los activistas, para que les pueda entregar un material que es el que va a llevar mi filosofía. Y entonces, en ese orden de ideas, pues todos los candidatos están obligados a reportar al Consejo Nacional Electoral tanto lo que reciben por parte del Estado como lo que reciben a partir de donaciones, pero no en bolsas, ni sobre la mesa, ni por debajo de la mesa. Todo dinero que no pase por el sistema bancario se considera que es un dinero de carácter ilícito. La tercera condición es el tema del activismo, y el activismo está conllevando a las personas que por voluntad, por creencia, por afinidad, porque les gusta específicamente las ideas del partido o les gustan las ideas de los candidatos, ellos se encargan de multiplicar la información y ellos también son parte de ese proceso de formación de opinión pública porque pueden influir de manera positiva en todas las personas a las que, pues con las que tienen contacto y a las que visitan, entregándole publicidad que es seguramente para beneficiar al candidato en tiempos electorales. Se tiene entonces en cuenta que desde que surge la teoría de Harold Laswell de la bala mágica o la aguja hipodérmica, y que es en el proceso de entreguerras entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo con estos estudios después de la Segunda Guerra Mundial, que toda promoción que tenga que ver con un ideario político se le denomina propaganda. Entonces, la propaganda puede definirse como un equipo de campaña que a partir de las ideas de una persona, de un individuo o de un grupo de individuos que son profesionales de distintas áreas, comunican un mensaje, recaudan fondos y reclutan voluntarios, y esta propaganda pues de alguna manera es entregada a la opinión pública como un ejercicio de formación de un ideal de carácter político. Se utilizan los recursos disponibles, pero todo estará sujeto a la ley. Entonces, la propaganda corresponde a la campaña política. ¿Qué tipo de actividades se pueden desarrollar? Que es donde estamos los comunicadores sociales. Entonces, el uso de medios públicos de comunicación mediante la franja electoral. Es decir, el medio de comunicación abre espacios para los debates, entonces uno se encuentra con programas que hacen los grandes medios y entonces citan a los candidatos supuestamente con mayor nivel o porcentaje de decisión en el caso de que ya se llegara el momento de ir a votar, o sea, los elegidos, y ellos tienen la posibilidad de hacer debates. Por lo general son de carácter televisivo, también hay debates de carácter radial, entonces se usan los medios tradicionales de información, sobre todo prensa, radio y televisión, para mostrar las ideas de unos y de otros. También el Estado a veces confiere franjas específicas en estos medios y les permiten a los candidatos que utilicen ese espacio que es de carácter público para que puedan contar a los demás en qué consistirá su campaña. También están los medios de comunicación pagados, ahí están los medios masivos y los medios alternativos. Cada vez hace mayor presencia la publicidad o la actividad paga, a eso sí se le llama publicidad, porque yo estoy pagando por ella, mientras que a nivel de propaganda es otro nivel, es un ideario político, pero yo no pago por ella, en teoría, ¿no? Porque por todo en esta vida hay que pagar. También hay organización de protestas, maratones, disertaciones en cualquier tipo de evento, entonces uno encuentra a los candidatos en espacios públicos como las universidades, y yo me imagino que ahora abriendo el 15 de julio, muy seguramente para la campaña del 2022 a nivel de presidencia y de otros cargos en el Estado, seguramente iremos mucho a visitar a la universidad. ¿Por qué? Porque en las universidades en este momento está el voto de opinión y en las universidades está el voto más activo. Si hay alguien bien activo en este momento en política, son los jóvenes.
los jóvenes que por fin despertaron, los jóvenes que por fin están viendo que necesitan un cambio. Ahora, lo que necesitamos de los jóvenes es que realmente tomen decisiones con un criterio, que realmente los jóvenes busquen información, que los jóvenes se documenten para que elijan dentro de esa libertad el mejor de los candidatos. Es decir, esto implica también una madurez de carácter político, una madurez en el momento de votar. También existe otra actividad que surgió en Europa que se llama el Whistle Top, y el Whistle Top es que los candidatos recorren áreas que son normalmente visitadas por muchas personas. Nosotros acá en Colombia no lo encontramos como muy fácil por las situaciones de seguridad. Es decir, acá cada candidato, no importa a qué grupo político pertenezca, si es de derecha, de izquierda o de centro, todos absolutamente están expuestos a que se cometan atentados o que atenten contra su vida. Por lo tanto, los candidatos nuestros no hacen mucho esta actividad del Whistle Top, que nació en Inglaterra alrededor, pues en el siglo XX, siglo XIX específicamente. Entonces, ¿qué pasa? Los candidatos se van a lugares públicos y se exponen en lugares públicos para que las personas vengan, conversen con ellos, para que, digamos, puedan moverse libremente. Entonces, se supone que en esta época las personas que estaban en campaña política en Inglaterra se movían tranquilamente en el tren, y el tren los llevaba a distintas estaciones y ellos se bajaban en cada estación, y en cada estación daban un mensaje a los posibles electores. Esto que muestra una cercanía con la opinión pública, muestra una actividad donde yo estoy no desde una publicidad política pagada, no desde el medio de comunicación que está tratando de contar cómo es mi ideario político, sino desde la actividad normal y diaria de un político, ir a determinados sitios y encontrarse con la ciudadanía. Ustedes vieron que el otro día el presidente Macron estaba saludando a un grupo de personas y alguien lo saluda primero amablemente y después se va, lanza en ristre y le da una cachetada. Esta persona, obviamente en Francia, es judicializada por este acto de violencia contra el presidente de Francia. Aquí sería, yo creo que imposible. Todos los políticos se mueven con un esquema de seguridad muy grande. Por lo tanto, el ideal sería llegar a esta actividad del Whistle Stop Train, que permite que uno en distintas paradas de un medio de transporte como Transmilenio, por ejemplo, imagínense ustedes al señor Gustavo Petro haciendo el recorrido en Transmilenio y bajarse en todas las estaciones y saludar a la gente, o ir a un candidato X, que es que realmente en este momento no sé ni quiénes son los candidatos. Para mí está claro la candidatura del senador Gustavo Petro, pero necesariamente hay otros que estarán en la contienda, y ellos podrían ir a las distintas estaciones, a la estación de aquí del norte, a la estación de todos los puntos cardinales extremos que tiene esta ciudad, y en cada ciudad exactamente lo mismo, o que fueran a grandes centros comerciales y se encontraran en la plaza pública con personas del común que quieren conocer de su campaña política. Entonces, en las campañas políticas se puede presentar también un ejercicio de campaña negativa, y es destacar los puntos negativos o débiles que ha tenido la competencia. Eso lo hizo claramente Claudia López en su campaña a la alcaldía de Bogotá. Y ella, digamos, uno tiene que ser consciente que en la medida en que uno critica, pero si no hace, necesariamente después le pueden sacar los trapitos al sol. Entonces hay que tener mucho cuidado como grupo de comunicación en sugerir al candidato el tipo de campaña que va a seguir. Las campañas negativas a veces no son muy buenas. Es decir, como cuando uno en situación de crisis trata de ocultar que cometió actos de omisión frente a un proceso y que no fue lo suficientemente legal, concreto, expedito, ágil, lo que ustedes quieran, para frenar una situación que de pronto llegó a afectar a muchas personas. Y entonces, en medio de la crisis, tratan de negar la participación. Y cuando se niega la participación en estos ejercicios de comunicación reputacional, pues necesariamente el que niega lleva las de perder.
porque es mejor dar la cara. En estos casos es muy difícil irse lanza en ristre contra lo que hace el, digamos, el burgomaestre o el alcalde saliente, sobre todo a conciencia de que se hicieron obras. Entonces yo pregunto, pues sí, llegó la pandemia, pero ¿cuántas obras ha hecho la alcaldesa? ¿Cuántos proyectos de educación ha terminado? ¿Cuántas vías ha pavimentado? ¿Cuántas cosas que criticó desde algún punto de vista en este momento no las ha cumplido? Cuando el señor Peñalosa entrega su mandato en la ciudad de Bogotá, se dedica con el tiempo a sacar distintas separatas de periódico que son completamente pagas por la alcaldía y muestra cuáles fueron las obras. Yo no sé, doña Claudia López, qué va a hacer. Obviamente en pandemia había podido dedicar una plática de la alcaldía a tapar tanto hueco. Hace un año nosotros estábamos plenamente confinados y hubiera podido ser mucho más ágil el trabajo de las personas con las medidas de bioseguridad y con todo lo que ustedes quisieran, pavimentando calles. A veces la pavimentación de las calles, a veces el hacer trabajos de acueducto y alcantarillado, de llevar la luz o la energía a muchos puntos de la ciudad, es una obligación del alcalde y lo proponen en las campañas políticas, pero no lo cumplen en la vida misma. Entonces, es necesario contrarrestar qué fue lo que la candidata o el candidato de turno dicen que van a hacer y qué es lo que realmente están haciendo. Yo creo que uno de los pilares de la campaña de doña Claudia López fue el tema de seguridad, y en este momento en que estamos los bogotanos o las personas que viven en Bogotá enfrentados a una situación absolutamente caótica en temas de seguridad. La gente no puede abrir el local, la gente no puede salir tranquila en Transmilenio, la gente no puede salir tranquila en un bus del SITP, la gente no puede salir tranquila en su carro. A altas horas de la noche hay escaladores que tratan de llegar por un segundo y por un tercer piso a viviendas donde supuestamente si no es por la cámara de la calle y la cámara comunal, no se denuncia el hecho, y hay una cantidad de pandillas y de bandas y no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces yo pensaría que hay un ejercicio de evaluación que debe hacer la alcaldesa dentro de su gestión, y lo mismo tendría que hacer todo el mundo. Hablando de campañas negativas, debió haberse arrepentido de haber dicho que iba a hacer tantas cosas y criticar lo que había estado pasando en la ejecución de la alcaldía de el señor Peñalosa, Enrique Peñalosa, y tanto que ella hizo que no. Por ejemplo, podría ser un muy buen trabajo que ustedes hicieran investigando, que fue lo que ella dijo. Afortunadamente existe el Internet y existen esta cantidad de evidencias donde ustedes tienen un material muy, muy rico, donde hay una opinión que se forma para conseguir un voto, y en esa opinión proyectada definitivamente pues hay una agresión o es la constitución de una campaña de carácter negativo contra lo que se supone hizo como gestión el alcalde anterior. Podríamos contrarrestar esa información con lo que hemos visto que pasa hoy. Otro tipo de actividad es la distribución de folletos y otros medios similares, donde yo puedo entregar a la opinión pública todos los ideales políticos, los ideales de la campaña, del partido, y de esta manera publicitar las ideas. O sea que nosotros los comunicadores trabajaríamos construyendo contenido para que esa campaña tenga un fin positivo y que las personas terminen creyendo en el candidato. Obviamente las apariciones públicas y las campañas puerta a puerta, esas no se dan. Las apariciones públicas sí se dan bajo ambientes controlados, es decir, ambientes de seguridad, porque tristemente nuestro país no permite que los candidatos anden libremente por la ciudad. Como les decía, andan fuertemente escoltados porque o bien sean de derecha o de izquierda o de centro, todo el mundo quiere acabar con sus vidas. Entonces, esto se lee, es como un gesto de unión con el pueblo, y es una forma de presentar la campaña política. También ha ocurrido en el pasado que los candidatos, sobre todo los candidatos a la alcaldía y los candidatos a presidencia,
Se buscan bases de datos de personas del común, del que se conozca un correo electrónico. A mí me han llegado, yo puedo decir que eso existe, porque a mi correo electrónico alguna vez llegó, y llegaron varios, de varios candidatos diciendo Claudia, o sea, un encabezamiento muy cercano. Sabemos que estás preocupada por tal y por tal. Esas preocupaciones que se planteaban en la comunicación específicamente no eran mis preocupaciones. Seguramente ellos lo que hacen es analizar qué es lo que le preocupa a la masa. Y me mandaban un correo agradeciéndome votar por ese candidato. Eso es una actividad, digamos, lícita. Es una forma lícita de hacer publicidad. Pero lo que no está lícito es que compren bases de datos donde estén los correos electrónicos y a uno alguien le manda un correo electrónico. Pero desafortunadamente todo lo que está por redes sociales y por internet tiene una base de datos que es la que comercializan de carácter permanente con aquellos que pueden pagar por esa base de datos y a quienes les interesa mandar sin segmentación de mercado una información. De hecho, ustedes dicen, bueno, ¿yo por qué consulté desde mi celular un almacén que tuviera promoción de zapatos y de inmediato a mí me empiezan a llegar avisos de promociones de fabricantes de zapatos o de venta de zapatos? Pues claro, hay una parte que es interna, esa parte interna que va algorítmicamente debajo de toda esta condición que identifica los correos electrónicos y le hacen llegar a uno algún tipo de mensaje. Entonces, aquí dice, aun cuando la campaña política haya terminado en tiempo y forma, seguimos en ella. Cuando se dice que alguien ya está en el poder, dejó de tener publicidad o su campaña ha terminado. Sin embargo, esto no es así. Cuando escuchamos que un político se equivocó en alguna situación o tuvo algún problema, o no siempre tiene que ser negativo, también hay notas periodísticas en las que se reconoce cuando los gobernantes hacen lo correcto o toman buenas decisiones. A lo que se llega con esto es que cada vez que son mencionados por algún medio masivo de comunicación, dan de qué hablar, así sea de manera positiva o negativa, y están en la mente de todos. A eso es a lo que se le llama publicidad indirecta, es decir, que el nombre de los candidatos y de los ya encargados de un tipo de puesto específico en las ciudades o en el gobierno nacional o local tengan una visualización a partir de información de carácter mediático. Hay que hacer cuidadoso seguimiento porque la idea es que se cumplan los objetivos de campaña, pero dentro de condiciones ideales. Aquí dice, cabe destacar que una campaña publicitaria debe ser cuidadosa. En ocasiones la publicidad y la propaganda se dejan llevar solo por conseguir el objetivo sin importar nada, pero cuando se puede hacer algo dentro de lo permitido es mejor, y esto nos ayuda a conseguir mejores metas de cómo se deben hacer las cosas. Siempre que haya comentarios negativos, hay que darles la cara. Siempre que haya comentarios negativos, hay que, digamos, no hablar por hablar, porque lo que le ha pasado a la alcaldesa en muchas oportunidades es que hace juicios de valor. En algún momento recuerdo que ella involucró a los extranjeros, por no decir venezolanos, aunque creo que en otra faceta de estas, ella ataca a los venezolanos directamente por medio masivo de comunicación y dice que ellos son los culpables de lo que está ocurriendo. Y resulta que si yo no tengo judicializados a los venezolanos y tengo a una autoridad que lo dice, pues obviamente yo no puedo asumir. Así eso esté dentro de la mente de muchas personas. Digamos que yo en algún momento he pensado como ella. ¿Por qué? Porque siempre los relatos de las víctimas mencionan que hay un extranjero involucrado en eso. Por ejemplo, los robos de las bicicletas, cuando fueron los rompevidrios, ¿lo recuerdan? Que eran grupos de personas que se abalanzaban sobre un vehículo y entre todos rompían los vidrios para sustraer del vehículo todos los elementos de carácter personal, carteras, billeteras, celulares, maletines, todo lo que hubiera dentro de un carro, y entonces llegaban en masa hasta que la policía pues identificó distintos puntos. Hoy en día por allá por la calle Sexta, creo que con
no me acuerdo cuál es la carrera, hay algunas evidencias de que hay muchas situaciones de carácter delincuencial y siempre cuando la policía actúa y coge a las personas en flagrancia, entonces determinan que hay extranjeros. Puede ser que eso haya sido para nosotros un referente para formar esa opinión pública, pero a la alcaldesa le queda mal decirlo sin un juicio, decirlo sin que medie específicamente un proceso donde se determine que la situación realmente sí es así. O sea, ¿a quién le corresponde determinar si el extranjero está involucrado o no? Si el político, llámese Colombia Humana, es la responsable o no, pues a la investigación y al ente que hace la judicialización, pero uno directamente tiene que cuidarse muchísimo, sobre todo, bueno, tanto las figuras públicas como los periodistas, porque los periodistas hablamos cuando tenemos argumentos y cuando tenemos documentación que soportan lo que estamos haciendo. En el caso de las campañas, dicen siempre hay comentarios negativos, pero si esto lleva a conseguir lo que perseguíamos, quiere decir que la campaña fue exitosa. La publicidad enfocada a la política la conocemos como campañas en las que se tiene un presupuesto y tiempo para convencer o persuadir a una comunidad, a una sociedad para conseguir un voto o un consentimiento para apoyar. Lo que no está bien es anclar esa campaña sobre mentiras. Si ustedes son un asesor en comunicación de un político, tienen que ser muy objetivos, porque necesariamente no van a publicitar lo que el candidato no tiene y tampoco van a hacer que ese candidato recurra a la metodología de la campaña negativa, porque pues no es, digamos, como lo más aconsejable. ¿De qué se trata el tema de la campaña política? De generar corrientes de credibilidad sobre el candidato y sobre el partido. Entonces, nosotros necesitamos que este contenido pase por todas las posibles redes y mecanismos informativos necesarios y obviamente hoy en día la internet y las redes sociales facilitan esta gestión. Entonces, digamos que hay una reestructuración de las campañas políticas que antes se hacían mucho en la plaza pública. Hoy ya no se hacen tanto en la plaza pública. Hoy se hacen en la plaza pública en ciudades menores cuando hay unos debates, digamos, propuestos que se visualizan mediáticamente, pero son más aconsejables todos los que van hoy en día a partir de redes sociales y siempre la idea obviamente es generar una corriente de credibilidad sobre el candidato o sobre la marca que tiene el candidato. Entonces, ¿por qué se dice que es la marca que tiene el candidato? Es porque el candidato responde a unos atributos de imagen y esos atributos de imagen lo definen a él como candidato. De eso es de lo que nosotros tomamos partido para poder construir un discurso, para construir una narrativa que vaya inmersa dentro de todas esas informaciones que todos los días se van por redes sociales y llegan en boletines de prensa a los medios de comunicación, a los grupos de periodistas de los distintos informativos y de esta forma yo voy haciendo presencia política. Al momento de realizar la campaña electoral o durante la difusión del mensaje político, es necesario tomar en cuenta la complejidad y estructura del mensaje para evitar la cascada de información que llegue a confundir a los ciudadanos. Por el contrario, esta debe ayudar a dar sentido a las contrastadas y diversas propuestas políticas encaminadas a las demandas específicas de la población. ¿Qué hace un candidato? El candidato por lo general estudia qué necesidad tiene la masa, qué necesidad tiene la población, qué necesidad tiene el sector a donde llega y construye ese discurso de acuerdo a las necesidades y se propone como el Salvador. Es decir, tiene ideas que van a permitir a la región o al lugar salir de los problemas, pero ¿qué pasa en medio de la ejecución? Que son palabras que se quedan como palabras y se las lleva el viento y nunca llegan a ejecutar la situación. Entonces, un candidato presidencial siempre va a pasar por La Guajira,
Y me dirán Fernanda y Laura si no es así. Si no, se van a Riohacha y se van a las poblaciones y van a decir que van a arreglar el problema del agua, de los servicios públicos, del tema de educación en la región. Ustedes han sido testigos de lo que ha pasado, por ejemplo, en La Guajira con los candidatos de turno que se van a hacer campaña por allá. ¿Qué es lo que prometen? Bueno, parece que no están por acá en clase. Y Gonzalo, tú eres de Nariño, ¿cierto? Tú eres de Pasto. Sí, señora. ¿Te ha tocado ver gente en Pasto de la política? Porque pues digamos que Nariño es un departamento pujante por la agricultura, pero también por estar en frontera, digamos, los departamentos de frontera a veces necesitan más fuerza o más presencia del Estado. De hecho, ustedes están muy cerca al Cauca y el Cauca también está muy cerca al Valle del Cauca. Y este departamento del Cauca genera muchos problemas a sus vecinos y son problemas de seguridad. ¿Te han tocado candidatos en tu región que hablen y prometan y resulta que no hacen nada? Sí, profe, pues a mí la verdad no, yo no vivo acá hace mucho, no vivía en Pasto hace mucho, pero mi papá siempre dice que es lo mismo, que van y le prometen, pero la gente se deja comprar por pendejaditas también, o sea, también es culpa como de la gente que se deja convencer, porque en muchas ocasiones es eso, como que, venga, yo le ayudo a construir su casa, a que haga un segundo piso y usted convence a todos los de su barrio que voten por mí. Es como eso, y pues van y convencen con propuestas que no son. Y por eso, sí, es como eso. Ok, y lo mismo pasa en Soacha, lo mismo pasa en Poza, lo mismo pasa en Kennedy, lo mismo pasa en todas las partes que nosotros tenemos con un alto número de concentración de población por metro cuadrado y pues digamos que tratan de convencer, ¿no? Se van a los barrios populares, se van a los barrios donde hay un gran número de personas y tratan de convencer. Todas estas cosas, yo pues ya había mencionado un día en qué consiste esa estrategia comunicacional. La estrategia comunicacional, sobre todo para la gente que trabaja desde el punto de vista de la política o los que hemos trabajado en comunicación organizacional, permanentemente estamos creando estrategia. ¿Qué es una estrategia de comunicación? Es alinear el discurso de la comunicación con los ideales y con los objetivos que en el caso específico de la política, el político y el partido quieran alcanzar. Entonces, corresponde obviamente a formular estrategias de planificación que lleven a que ese ideario político, a que el nombre del candidato sea conocido de manera positiva, pero todo lo que uno informa estratégicamente es coherente entre sí. Es decir, el discurso de todos coincide, coincide específicamente con el ideario político del partido, lo que se hace tiene relación específica con lo que se necesita. Digamos que en medio de esa estrategia pues se reúnen todas las condiciones necesarias para tener en temas de comunicación todo controlado a la hora de configurar una imagen y de configurar un mensaje. ¿En qué consiste esta metodología? Debe estar orientada a satisfacer las expectativas de las audiencias clave. Entonces, ¿quién es mi audiencia clave? Mi audiencia clave es toda aquella a la que yo tenga que llegar específicamente. Entonces, la audiencia clave, nosotros identificamos que normalmente en el tema organizacional, pero en el tema comunicacional general, hay audiencias específicas. La audiencia interna para casos de empresas, la audiencia intermedia y la audiencia externa. A nivel interno de una empresa, ¿quiénes están? Están todas las personas que tienen que ver con la empresa. A nivel intermedio, ¿quiénes son? Los que tienen que ver con la empresa de manera frecuente. Por ejemplo, en una compañía se contratan a veces servicios generales a partir de empresas que prestan ese servicio
Y hay niñas que trabajan con uno todo el tiempo y ellas llegan a las 8 de la mañana y se van a las 5 de la tarde y están todos los días del año y son parte de la compañía, más no parte de la nómina. ¿Por qué? Porque ese servicio se terceriza, ese servicio se paga aparte, pero esa persona es la que realmente hace el cargo. Por lo tanto, Rosita, la señora de la cafetería, sabe perfectamente que a fulano de tal en la mañana le lleva una tacita con agüita aromática, que le gusta con 2 bolsas, que le gusta sin azúcar, a la otra que le gusta el tinto y que esa persona le pone una cucharadita de azúcar, a la otra que es sumamente redulce y le gustan 3 cucharaditas de azúcar, a la otra persona que tiene un cafecito que normalmente le tiene que poner un poquito de más agua y volverlo a calentar y sin azúcar porque no le gusta tan cargadito, y entonces ellas normalmente conocen a todas las personas que están dentro de la organización, pero la nómina no es paga directamente por la compañía, sino por un servicio que se terceriza. A eso se le llama una audiencia intermedia, porque está con nosotros todo el tiempo, como el señor vigilante de las instalaciones o el grupo de vigilantes de las instalaciones. Pertenecen a otra compañía, pero trabajan para uno y conocen el movimiento específico de todos nosotros. Lo que nos ocurre en los condominios, en los edificios, que hay un vigilante y ese vigilante conoce la dinámica de su puesto. Y entre otras cosas, cuando se presentan complicaciones a veces en temas de seguridad, es porque cambiaron al vigilante y el vigilante se conocía todos los detalles y conocía a todo el mundo. Ya cuando el vigilante lo conoce a uno y sabe que el carro de fulanito siempre lo dejan mal parqueado, saben que la señorita de la bicicleta dejó en otro puesto la bicicleta y de pronto no la aseguró y se la robaron, que fulano de tal saca el perrito y entonces no le recoge el 2, y está prohibido hacer que el perrito haga del 1 y del 2 dentro del conjunto. Entonces él ya sabe que el perrito se llama Mateo y que es de doña Paula, y doña Paula pues sale con el perrito, pero no sale con bolsas. Entonces el portero le tiene una bolsita para evitar accidentes en medio de áreas comunes y así sucesivamente. Entonces, esas audiencias son de carácter intermedio, es decir, están con nosotros y no están, no pertenecen a la nómina. Las audiencias externas también son, digamos, con aquellas con las que tenemos relación. En este caso podría ser la misma compañía que presta los servicios de vigilancia y de aseo, o autoridades de control, como por ejemplo la DIAN, que están siempre pendientes de todos los procesos tributarios y del manejo de las buenas normas contables y financieras en las empresas colombianas. Está, si uno, por ejemplo, hace una importación, entonces en la parte de aduanas y en la Policía Fiscal Aduanera y el INVIMA para licencias de importación, es decir, todos los que están afuera. Entonces, un candidato también tiene audiencias clave. ¿Y cuáles son esas audiencias clave? Pues en general, él para todo el mundo tiene un pedacito de campaña. Entonces debe haber una coherencia de carácter interno, por lo tanto tiene una audiencia interna, tiene una audiencia intermedia, que es gente que lo acompaña, que trabaja para la campaña. Por ejemplo, los activistas son una audiencia intermedia, están con el candidato, pero no reciben absolutamente nada del candidato, mientras que hay otras personas que sí están trabajando con el candidato y esperan algún día, cuando el candidato tome posesión de su nuevo cargo, tener un cargo, porque él los va a nombrar a raíz de que les ayudó en la campaña. Y audiencias externas, un candidato podría tener al Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, o podría tener a los otros partidos como una audiencia externa. Entonces, la misión es generar una corriente de credibilidad, consolidando esa imagen y fidelizando a partir de cómo identifique cómo son esas audiencias. Cuando uno trabaja en comunicación, busca identificar las audiencias y busca construir un discurso para cada audiencia. Obviamente, cada discurso, así sea para audiencia externa, audiencia intermedia o audiencia interna, debe tener la misma coherencia, la misma línea, y es como lo mismo que piensa el partido y el candidato, nunca puede ser diferente, pero con un lenguaje adecuado a las distintas audiencias. Entonces, como los comunicadores somos expertos en el manejo de públicos y expertos en el manejo de la redacción, debemos específicamente acompañar estos procesos de la campaña desde la estrategia comunicacional con un lenguaje coherente para todo el mundo.
Otra cosa que es importantísima dentro de este ejercicio es el relacionamiento con los distintos públicos. Entonces, ese relacionamiento hace que uno genere estrategias de cercanía o de lejanía también, porque uno en la estrategia puede decir, yo voy a desarrollar esta campaña, pero lejos de fulano de tal, yo no me voy a prestar como candidato a tener un encontronazo con fulano de tal. De hecho, hay muchos candidatos a los que no les gusta enfrentarse en estos, digamos, diálogos que tienen frente a la opinión pública o en estos debates políticos a partir de medios de comunicación y no van, no aceptan las invitaciones porque no quieren verse en eso o definitivamente van porque sí consideran que es. Entonces, nosotros aconsejamos desde los gabinetes de comunicación, cuando hay un gerente de campaña desde el punto de vista de comunicación, es el estratega general, es estratega que organiza a todo el grupo de comunicación que de alguna manera va a construir todas las piezas, incluyendo aquellas que sean de carácter publicitario y promocional, que finalmente ayudan a consolidar la imagen del candidato. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguien quiere saber algo? Bueno, en general, todos somos débiles a la hora de crear una estrategia. Una estrategia de comunicación no es fácil de anclar. Necesita una construcción de equipo. Necesita la participación de muchos para mirar los pros y los contras. Necesita, por ejemplo, una identificación de atributos de imagen, por lo menos para garantizar en primera instancia que vamos a hablar del mismo concepto todos y desde el sentido que marca el concepto. Es decir, ahí no vale la polisemia, ahí hay que definir específicamente ¿qué es lo que para un candidato significa seguridad? Porque puede ser que muchos promuevan la seguridad en la ciudad, ¿no? Lo primero que voy a hacer cuando esté en la alcaldía es trabajar por la seguridad de todos. ¿Cuál seguridad? La seguridad ciudadana que está haciéndole frente a la delincuencia o la seguridad alimentaria que todos vamos a garantizar tener un alimento o la seguridad educativa, que vamos a tener unos escenarios de educación a donde vamos a poder ir a formarnos en la condición en la que se ha establecido, que por ejemplo el colegio público funciona de una manera, que el colegio privado funciona de otra manera, que la universidad pública funciona así, que la privada funciona así. Entonces, ahí estamos hablando de seguridad, pero ¿qué realmente qué estamos diciendo de la seguridad? Entonces, toca aterrizar el lenguaje y al aterrizar el lenguaje hay que hacer un énfasis sobre esos atributos de imagen que va a tener esa campaña, de qué debemos decir, qué podemos cumplir y qué no podemos cumplir. Entonces, es muy importante porque tenemos que generar una corriente de credibilidad sobre la marca del candidato, sobre la marca del partido político. Y esto va obviamente a generar una reputación frente a la opinión pública. Entonces, dice que cuando hay una empresa reconocida, el cuidado es mayor. Y esta empresa me refiero específicamente a que cuando hay un nombre de un partido que ya tiene unas características, pues es necesario custodiar la imagen de ese partido en particular. Por eso es que hay un concepto técnico y en este momento no me acuerdo cuál es la palabra. Cuando un político pasa de un partido al otro, no es lo mejor que le puede pasar. Eso le ha ocurrido a Ángela Robledo, por ejemplo. Ángela Robledo ha trabajado o ha aprovechado posiciones o puestos de dignatarios que no pertenecen necesariamente a su partido. Y ella ha pasado del Partido Verde al Partido de la Colombia Humana y en algún momento Ángela Robledo tuvo su agarrón con Gustavo Petro y ahí se dijeron hasta de que se iban a morir. Y entonces yo no lo acompaño más y renuncio y me voy y miren la hora donde está otra vez. Entonces, finalmente las personas en política no se pueden dar el lujo de cambiar de a mucho. Hay una cosa con la que yo no estoy de acuerdo, yo personalmente, Claudia Altamar, y es que
El político tiene la posibilidad de arrepentirse a medida que va viviendo la vida, porque todos nosotros a veces vemos las cosas de una manera, pero no necesariamente esa visión, que además se la comunicamos a la opinión pública, va a ser la que me va a marcar a mí por el resto de la vida. ¿Por qué? Porque en juego largo hay desquite, y entonces en ese juego largo yo me puedo dar cuenta realmente quién es fulano o sutano en la política. De pronto tengo que vivir situaciones con esas personas, de pronto me doy cuenta que lo que tanto se hablaba y que se había hablado, que se iba a promocionar como desde el punto de vista del discurso y con una coherencia particular, en la realidad no se da, y entonces yo me puedo desilusionar. Y es que eso es lícito para los seres humanos, pero la prensa no le perdona a las personas que rectifiquen. La prensa no le perdona al político que en el pasado dijo tal cosa. Pero es que las personas son normales, o sea, son como todos nosotros. Pueden haber tenido un error, pueden haber tenido una enfermedad y les hizo cambiar su forma de ver la vida y las cosas. Pueden haber sido amigos y haber creído en un socio de la política, pero con el tiempo se pudieron haber arrepentido. Pero la prensa es implacable con eso. Por eso se dice que cuando hay una persona, un partido político, o una persona que definitivamente se dedica a la actividad política, hay que manejar con guante de seda todo lo que tiene que ver con comunicación, porque esa comunicación, así los colombianos carezcamos de memoria, que es lo que no tenemos, memoria no tenemos, porque a nosotros se nos olvidan muchas cosas que pasan a nivel país. Entonces, esa memoria, como no existe, se nos olvida. Y no es como lo que propone el sistema, digamos, de justicia y paz. Perdón, pero no olvido. Digamos que olvidar es como negar, es no volver a hablar. Y yo creo que esas cosas no deben darse. O sea, uno debe ser consciente que la situación está, pero finalmente es muy difícil que las personas se olviden. Recuerdan hace unos días a Ingrid Betancourt. Ingrid Betancourt tiene su acercamiento a partir de estos escenarios que se están dando a la luz de la JEP. Y entonces hablan de verdad, justicia y reparación. Claro, porque es que las víctimas lo que necesitan específicamente es que puedan encontrarse con sus victimarios y puedan hablar. Y es muy importante que se excusen con ellos. A Ingrid Betancourt la semana pasada la sacaron diciendo específicamente, yo no vi, aquí de este lado de nosotros, hubo muchas lágrimas, hubo mucho recuerdo, hubo mucho dolor, y estamos frente a nuestros victimarios y ellos, claro, se excusan, pero no les vemos lágrimas en los ojos, no les vemos un arrepentimiento de verdad. Y entonces ella reclamaba eso. ¿Será que para una víctima en esa condición eso es muy importante? Entonces, perdónenme un segundito. Tengo un familiar que está saliendo de... Profesor Merced está hablando acá. Tiene el micrófono apagado. Ah, perdón, que les estaba ofreciendo disculpas, porque es que tenía que coordinarme, mi hija me estaba pues avisando que ya iban a salir de la clínica y no sabía si había que recogerlos o no. En todo caso, en fin, bueno, muy bien. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esta temática ahora? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Algún caso que quieran recordar? ¿No? Perdón, porque creo que no sé, ¿no? ¿Algo que quieran decir? ¿O algo que consideren vale la pena mencionar? Frente a estos temas. Bueno, entonces, muy bien. ¿Ya está cargando la presentación nuevamente?
Ya lo estamos viendo, profe. Listo, ok. Esperaría que pudiera hacer el cambio a pantalla completa. Listo. Muy bien. Entonces, hay posibles objetivos que nosotros debemos tener en cuenta en medio de esa estrategia comunicacional. Entonces, creamos corrientes de credibilidad desde un partido político y entonces ahí desde la organización, para las personas que trabajan con la campaña política, porque esto tiene voluntarios y tiene personas contratadas. Y para los clientes externos, que en este caso sería específicamente todo tipo de público que tenga que ver con ese objetivo de campaña. Adicionalmente, también se puede generar confianza ante la opinión pública con la utilización de los medios, con la utilización de la publicidad y con la generación de noticias. Es decir, permanentemente el grupo de comunicación está contando noticias del candidato que fueron, que encontraron, que estuvieron visitando, que van a visitar, que se unieron, que estuvieron con tal población. Esto es lo que el grupo de comunicación permanentemente está estableciendo como estrategia comunicacional, que a la final es posicionar la imagen del candidato frente a la opinión pública. O sea, estamos mandando un mensaje. En la estrategia de comunicación, esto es a nivel general, lo menciono, no tiene que ver, digamos, con la campaña política, pero lo menciono porque la estrategia comunicacional nunca está partida, es decir, es lo mismo trabajar para un candidato que trabajar para una empresa. Entonces, como comunicadores, nosotros, obvio, necesitamos generar rentabilidad. ¿Y cuál es la rentabilidad? Que la gestión o la difusión de información ayuden específicamente a que ese candidato consiga sus objetivos y adicionalmente a que la empresa también logre posicionar esa imagen y esa imagen posicionada pues finalmente pueda de alguna forma digamos, como cumplir esos objetivos de mercadeo, cumplir los objetivos que se ha propuesto a nivel de crecimiento en cuanto a ventas y una cantidad de cosas. No puedo hablar solamente para la parte política con la opinión pública, sino desde el punto de vista de la comunicación a nivel general. Entonces aquí tendríamos dos niveles. Uno, la rentabilidad para el candidato o para el partido sería el número de votos. Sería que fue exitoso, que su campaña llegó a muchas partes, que su candidato tuvo una visualización muy importante. Por eso los grupos de comunicación tienen a unas personas que permanentemente están haciendo monitoreo de medios y saben cuántas veces se ha hablado del candidato, cuántas veces han mencionado de la gestión, cuántas veces han mencionado a qué sitios han ido, ha ido a visitar, con quién se ha encontrado, qué tipo de promesas ha hecho. O sea, una cantidad de informaciones que son importantes que van a nivel de noticia. Entonces, esa visualización del candidato le puede representar votos en el momento de verdad, en el momento de las urnas, en el momento en que la opinión pública haga su voto de opinión. Eso es un voto de opinión. O sea, opina votando. Dice estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, utiliza el voto en blanco, vota por el candidato de su preferencia, hace contrapeso. Eso es un voto de opinión. Y esa es la rentabilidad que se podría llegar a tener desde el punto de vista político, de la campaña política. Si fuese desde el lado de la comunicación al servicio de la empresa, entonces la empresa estaría viendo cómo ha penetrado esa información en los distintos grupos sociales a donde la comunicación ha pretendido llegar. Por eso es que se dice anteriormente que se plantean unos objetivos. Entonces yo tengo que decir, es que yo quiero llegar a ser conocido en tal porcentaje de la población, es que quiero posicionar mi empresa, es que creo que después de hacer evaluaciones y mediciones, finalmente nosotros tengamos la posibilidad de identificar que nuestro producto es conocido. Por ejemplo, para el caso de Alpina, que lo hago siempre mucha referencia, que el grueso de la población se dé cuenta que finalmente Alpina cambió de imagen y que no es solamente el cambio de imagen, sino que hay un cambio profundo. Si lo logran, porque ese fue el objetivo, entonces podrán dar por cumplida la misión del grupo de comunicación y de todo el ejercicio de mercadeo, de ventas, de todo lo que es el equipo trabajando por alcanzar ese objetivo general de compañía, es decir, su plan estratégico general. Cuando estamos hablando de política, debemos cuidar al candidato.
lo debemos cuidar del rumor, lo debemos cuidar de falsas informaciones, falsas interpretaciones. La semana pasada corría un meme por ahí donde decían que el candidato, bueno, el senador Petro tenía a la esposa trabajando no sé en qué entidad, que a la hija trabajando en no sé qué entidad y al hijo trabajando en no sé en cuál otra entidad. Y entonces lo ponen en un meme y entonces la gente empieza a opinar y dice, no, pues que el cura predica pero no aplica. Y cuando uno va a ver la foto de la hija, pues claro, tiene como rasgos parecidos a su genética y la hija no es la hija. La hija ponen a una actriz, una muchacha que fue actriz porno y hacen ese meme y lo comparten por redes sociales. ¿Qué están haciendo allí? Pues desdibujar la imagen del político. Voy a tratar de mostrarles cuál fue ese meme. Y si uno no sabe, pues que realmente la señorita tenía otro tipo de actividades, pues le queda a uno en el fondo como la idea de que eso fue lo que ocurrió. Un segundo, por favor, yo les muestro de qué se trata. Este, me refiero a este. Entonces dice ahí, la hija, Juanca dice, la hija de Petro a la alcaldía de Envigado, el hijo de Petro a la gobernación del Atlántico, la esposa de Petro a la gobernación de Sucre. Petro criticando a los clanes y él va con su clan por el poder en varios sitios. Y si aparece la esposa y aparece el hijo, pero la muchacha que aparece allí es una actriz porno que se llama Mia Khalifa, que es esta joven. Y se la han sacado varias veces en las informaciones de redes sociales. Y entonces, ¿qué hacen? Restarle credibilidad al futuro candidato. ¿Por qué? Porque desde ahora la misión es contrarrestar todo lo que pueda surgir en el escenario político. Entonces, hay que liberar al político del rumor, hay que desmentir y hay que informar de manera permanente. Pues si no tienen ninguna pregunta, terminaríamos nuestra clase en este momento. Mañana les doy el balance de lo que fue la evaluación del parcial. Y pues sería bueno que el día de mañana me fueran contando qué han pensado hacer de su trabajo final. Porque ahí podemos orientar un poco cómo va a ser nuestra tarea al final y yo también proyectar un poco lo que es ese 40% y qué va a pasar con el otro 30%. Porque puede ser que el 30% que viene, ya ustedes acaban de vivir una evaluación que es el primer 30%. El segundo 30% podría ser la planificación de ese trabajo, es decir, la justificación y todo lo que hagan como a partir del estado del arte, y el 40% sería el trabajo final. Entonces, pues ustedes me dejarán saber, mañana discutimos un poquito de cómo va a ser esa propuesta. ¿Les parece bien? ¿Sí? Que vayamos pensando en cómo va a ser el trabajo. Bueno, les agradezco su presencia en el día de hoy en clase. Espero que tengan un bonito día. Y nada, desearles una bonita clase a continuación. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, chao, adiós, chao.